¿Qué tal? Buenas noches. Aquí su amigo Jorge Contreras, conocido también como George para El Mundo Según George. Tenemos pues de que el día de hoy quiero hacer un nuevo video acerca de la crisis que estamos presenciando en Afganistán, este país del centro de Asia que tiene pues ya 20 años de ser uno de los puntos calientes del planeta y más de 40 años de conflicto permanente desde la invasión soviética a su territorio en 1978. Para entender bien qué es lo que está sucediendo, tendríamos que ver muchas de las cuestiones estratégicas que representa Afganistán. Aquí podemos ver en esta imagen tomada de Google Maps, pues precisamente podemos ver la posición de Afganistán en el centro de Asia y que se encuentra en medio de varias potencias regionales o se encuentra rodeada por varias potencias regionales que digamos siempre han tenido una serie de intereses respecto a lo que ocurre en esta zona que ocupa Afganistán. Tenemos que entender que Afganistán realmente no lo podemos considerar un país, ni mucho menos un estado. Afganistán es una especie de agujero, una especie de tierra de nadie, donde tradicionalmente han vagado muchas tribus nómadas, muchos pueblos, una encrucijada de culturas entre el oriente asiático y lo que para nosotros los occidentales denominamos como el cercano o medio oriente y también como una encrucijada entre el mundo musulmán a partir de digamos el siglo séptimo después de Cristo y lo que viene a ser el mundo netamente asiático u oriental como lo entendemos, que es de tradición y de filosofías budistas y confucianas. eh, Afganistán es así una encrucijada en la ruta de la seda, en la que podemos ver cómo se encuentra prácticamente en medio de tres potencias o de cuatro, si, como lo queramos ver, que viene a ser que hacia el sur tenemos la India, hacia el este tenemos a China, hacia el oeste tenemos a Irán y al norte tenemos a las hoy repúblicas independientes de tradición islámica que formaron parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y anteriormente del Imperio Ruso. Afganistán, lo mismo que todos estos países que terminan curiosamente sus nombres precisamente con el sufijo tan, que significa lugar o área, eh, y que viene pues de una nomenclatura sobre todo tomada por los árabes, pues eran territorios esteparios y desérticos que eran lugares de tránsito de pueblos nómadas desde tiempos muy antiguos, principalmente los pueblos turcos y mongoles y los escitas en la antigüedad clásica, que eran los que transitaban por toda esta región dedicados a la ganadería, pastoreo, a la caza y también a constantes guerras y saqueos hacia las áreas de civilización sedentaria y también conflictos entre sí. No en balde todos estos países como el propio Afganistán, pero también Tayikistán, Kirguistán, Turkmenistán, Uzbekistán, etcétera, fueron o se encontraban en la línea de expansión de lo que fue, por ejemplo, el Imperio Mongol. Pero ya anteriormente se encontraron en la línea de expansión hacia el este del Imperio Persa, hoy en día conocido como Irán. De este nombre es porque, bueno, los propios iranios o los pueblos iranios le denominaban así a su lugar de origen, Irán, el lugar de Arios. El nombre de Persia se deriva un tanto de Parsa, que es el nombre que tenía la ciudad de Persépolis y la región circundante,
y también de la concepción que tenían los griegos de creer a los persas o a los iranios como descendientes de Perseo, este héroe mitológico griego, nativo de Argos, en el Peloponeso, y que, digamos, sus descendientes se fueron a Oriente y fundaron al pueblo persa. Esto, en cierta manera, era un reconocimiento de parte de los griegos de que se encontraban ante pueblos del mismo tronco, del mismo origen que ellos, pueblos indoeuropeos. Eh, Aquí en esta zona confluyen pues pueblos de distintos troncos étnicos, ¿no? Tenemos a los indoeuropeos como son los pueblos iranios, y que gran parte de los pueblos de Afganistán son de este origen iranio, principalmente los pashtun, que hablan una lengua así denominada también pashtun, y que es una lengua indoeuropea emparentada con el persa. Los urdus de Pakistán, que también vienen a ser un pueblo indoeuropeo, y también tenemos los pueblos túrquicos y mongólicos, como por ejemplo los turkmenos o turcomanos, los tadjikos, los uzbecos, eh, los kirguises y los kazajos, que también pues se encuentran dispersos en toda esta área enorme. Una área enorme en la que no existían realmente entidades políticas fijas y reconocibles sobre territorios desde la más remota antigüedad. Eran pueblos realmente nómadas. Por eso es que cuando se da la independencia de estas repúblicas del centro de Asia que pertenecieron a la URSS, pues realmente estamos hablando de que estos pueblos apenas estaban constituyendo verdaderos estados independientes que jamás habían existido antes. Y en mucho, digamos, esta conciencia nacional que tomaron esas etnias y esos territorios que quedaron enmarcados, pues vienen o son originarios de las divisiones administrativas del Imperio Zarista primero y de la Unión Soviética posteriormente. O sea, para los que, digamos, como en mi caso, que yo fui niño en los años 80, pues para mí era muy común encontrar en aquellos años en la escuela, en la televisión, en las películas, que para referirse a la Unión Soviética, pues la gente le llamaba Rusia, en lugar de decir todo el nombre larguísimo de Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o Unión Soviética, pues la gente hablaba de ella como Rusia, y cuando hablan de Kiev, de Almata, de estas ciudades, por ejemplo, el cosmódromo de Baikonur, siempre se decía que estaban dentro de Rusia, no se hablaba en específico de Kazajstán o de Ucrania o de Bielorrusia o de Tashkent que estaba o de Samarcanda que está en Uzbekistán, por ejemplo. No se referían a estos lugares porque pues eran entendidos que eran entidades federativas y divisiones administrativas de un estado ruso que había dominado todos esos territorios pues desde el siglo XVIII y XIX, cuando con los zares Catalina II, y luego posteriormente principalmente con Nicolás I y Alejandro II se había dado la consolidación del dominio de Moscú, bueno, de San Petersburgo primeramente, y de Moscú posteriormente ya tras la Revolución Soviética, y que Moscú vuelve a ser la capital de Rusia. Pues resulta que se había consolidado el dominio de los rusos, que son un pueblo eslavo, sobre el centro de Asia y toda esta región. Sobre todo los rusos buscaron esta expansión hacia el centro de Asia porque los rusos ambicionaban con incluso labrarse una especie de canal o de pasillo territorial que les ligara al Océano Índico y al Golfo de Omán y al Golfo Pérsico. ¿Por qué? Por la necesidad que tenían los rusos desde Pedro el Grande y su sueño de convertir a Rusia en una potencia naval, a un sueño jamás logrado realmente, pues de poder salir hacia aguas cálidas.
porque realmente los rusos solamente tienen salidas al mar en el mar Báltico, en el mar del Norte, y al océano Ártico y en el Pacífico Norte, donde generalmente tienen aguas heladas gran parte del año que se congelan y no les permite pues tener puertos libres para el tráfico mercante internacional, pero algo principal y muy importante, que es la salida de sus marinas de guerra. Por eso resultó tan importante para Putin reincorporar Crimea a Rusia eh, por el puerto de Sebastopol, que hasta desde 1991 con el desmembramiento de la Unión Soviética hasta pues el año en que se da esta unificación, me parece que fue en el 2013, eh, había estado, digamos, en arrendamiento a la Ucrania, respecto de la Ucrania independiente. Y esto pues significaba un costo oneroso para Moscú, el poder tener esta base naval en Sebastopol, donde tiene su asiento la flota del Mar Negro, que es una de las fuerzas navales más importantes de Rusia. Pero en fin, el caso es de que, como les decía, pues ahí tenemos estas cuatro potencias principales que han rodeado a Afganistán desde siempre, ¿no? China, Irán, la India y Rusia, si entendemos como tal también a la Unión Soviética y al espacio postsoviético que está al norte. De esa forma, pues tenemos que Afganistán es un punto súper estratégico en Asia, porque es esta encrucijada y es este lugar de paso de las principales rutas comerciales desde tiempos muy antiguos. Realmente, si vemos toda esta zona, que para nosotros la entendemos como el Medio Oriente, a la que también se agregaría el Magreb, o sea, el norte de África, como una extensión del Medio Oriente, como lo entendemos, pues es que tiene una importancia fundamental por ese tráfico y porque viene a ser aquí un vértice, principalmente no nos debe de extrañar el por qué Israel y Palestina son eh, tan estratégicas y son zonas tan en disputa hasta el día de hoy, es porque tenemos que aquí es el vértice en el que se unen tres continentes, Asia, Europa y África. Y entonces tenemos que todo este tráfico comercial que venía desde el Asia Oriental hacia el mundo mediterráneo necesariamente pasaba por Afganistán. No en balde, cuando Alejandro Magno hace sus conquistas y captura el imperio persa, pues también se extiende sobre Afganistán y sobre el norte de la India, que hoy es Pakistán. Pakistán, recordemos, era parte de lo que se entendía como la India y de lo que fue el imperio británico de la India, pero en 1948, al darse la independencia de la India, esta zona que tiene una mayoría de población musulmana se separa del resto de la India independiente para convertirse también en un estado nacional que es Pakistán, identificado sobre todo por su fe musulmana y su rivalidad con la India, que tiene una mayoría brahmanista o hinduista. Entonces tenemos que Afganistán, como este espacio en el que viven multitud de pueblos y en el que transitan multitud de pueblos, realmente nunca se ha consolidado como un verdadero estado independiente. Ciertamente desde el siglo XVIII y hasta la década de 1970 hubo una monarquía en Afganistán con algunas dinastías que se sucedieron en el trono, pero que ejercían un poder más bien laxo sobre un territorio en el que convivían pues diversas tribus nómadas de distintos orígenes y algunas zonas agrarias, ¿no? Ahí en Afganistán pues tenemos que la población, aunque hay una mayoría pashtun, también habitan uzbecos, kirguises y kazajos. Eh, y que pues y turkmenos también, y que además de ello también ha habido una gran diversidad religiosa, ¿no? Recordemos precisamente que en Afganistán se extendió el budismo llegado de China precisamente en los primeros siglos de nuestra era,
y es de recordar la destrucción de los Budas colosales de la región de Bamiyan. Bamiyan vendría a ser eh, la región que se ubica en esta especie de bracito, creo que queda más claro si lo vemos aquí, vendría a ser precisamente en esta parte, esta especie de prolongación del territorio afgano que contacta directamente con China. Y es donde se encontraban sobre todo restos de la presencia eh, del budismo enseñado por monjes chinos llegados al territorio de lo que es Afganistán. Pero finalmente, cuando se da la expansión del Islam, llegada de Arabia en los siglos séptimo y octavo después de Cristo, y la sumisión del imperio persa sasánida, pues resulta que, y la conversión al Islam de la población, pues resulta que en Afganistán también se difunde la fe islámica. Y ahí principalmente es la tradición islámica sunita, o tradicional, la mayoritaria del mundo islámico, la que se extiende. Lo que nuevamente nos da aquí una muy interesante lectura de lo que ha estado pasando y por qué se está dando esta situación con respecto del destino que pueda tener Afganistán en adelante y por qué los cambios políticos que hemos visto a lo largo de estos 20 años. Tenemos que en los años 70 precisamente cae la monarquía en Afganistán y con el apoyo soviético o ruso, como se le quiera denominar, pues resulta que se estableció un régimen de corte comunista en Afganistán. ¿Quién sabe si la idea que tenía Leonid Brezhnev, entonces líder soviético, era incluir también a Afganistán como una república miembro de la gran federación que era la URSS? Y con la mira de luego seguir con a Pakistán o arrancarle a Pakistán algún territorio para lograr el sueño nunca logrado por los rusos desde el siglo XIX con los zares Nicolás I, Alejandro II, Alejandro III y Nicolás II, de llegar a tener una salida al Océano Índico, una estrategia de expansión en la que chocaron los rusos con lo que es con lo que era el, el imperio británico, en lo que se denominó el gran juego del Asia Central. Eh, los británicos ya habían intentado intervenir en Afganistán desde el siglo XVIII y durante el siglo XIX, pero no lograron someter al país. Antes bien fue aquello una experiencia y una aventura bastante sangrienta y desgraciada en la que no lograron dominar a Afganistán y a las tribus indómitas que lo habitan. Eh, pues no logró consolidarse ahí el dominio del imperio británico. Los rusos, sin embargo, en los años 70 ven que a fines de los años 70 ven que el régimen comunista que habían implementado ahí pues tampoco goza del apoyo mayoritario de la población, sino que se formaron guerrillas que resistieron a la implantación de este régimen y les declararon la guerra, por lo cual el líder Brezhnev, el primer ministro soviético, ordena el envío del ejército rojo, como popularmente se denominaba el ejército de la Unión Soviética, invadir Afganistán en apoyo del régimen comunista aliado. Por supuesto, la guerra va a durar 9 años y va a ser un fracaso absoluto para los rusos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la época de la Guerra Fría y en la Guerra Fría pues Estados Unidos y la Unión Soviética nunca se enfrentaron cara a cara, sino que libraban guerras a través de clientes, a través de aliados. Y de esa manera
los norteamericanos apoyaron a Afganistán en su lucha, o a la resistencia afgana en su lucha contra la Unión Soviética y el régimen que ellos habían implantado. A pesar de que el comunismo pues ha sido un régimen bastante, o un sistema político que donde se ha implementado ha sido bastante destructivo y ha sido bastante esterilizador y nocivo, hay que decir que en el caso de Afganistán pareció tener un efecto contrario. Y esto más que por el comunismo en sí, por la influencia, digamos, modernizadora que tuvo la presencia rusa o soviética en el país afgano. Hay que recordar que los propios rusos no son un pueblo que podríamos considerar occidental, sino que adoptaron a partir de Pedro el Grande, este zar que vive a fines del siglo XVII, inicios del siglo XVIII, de la dinastía Romanov. Los rusos adoptaron mucho de nuestra cultura y civilización occidental, y de ahí en adelante pues digamos que en mucho imitaron a muchos de los avances sociales, culturales y de las características propias de las sociedades occidentales, sin que esto realmente hasta el día de hoy haya llegado a permear al fondo del alma o del corazón de la civilización o de la cultura rusa. Sino que esta pues continúa con características muy propias. Eh, Sin embargo, en el marco del régimen soviético, pues resulta que se mantenían o se mantuvieron muchos de estos rasgos occidentalizados de la sociedad rusa, y estos fueron llevados a Afganistán. Así, por ejemplo, hubo el intento de establecer un estado laico con la separación respecto de la religión islámica del ámbito político y social, una situación más libre de la mujer con acceso a la educación, alfabetización de una gran parte de la población, la introducción de tecnologías modernas, los intentos pues de convertir a Afganistán en un estado. La sedentarización de parte de la población también se dio en este periodo, mientras que la resistencia buscaba un retorno a una sociedad islámica más tradicional. Ahí es donde se ubica el origen de los talibán. La palabra talibán es ya un plural, o sea, es incorrecto decir talibanes, aunque bueno, o sea, si somos puristas es incorrecto. Si atendemos a lo que es la castellanización de la palabra, pues podría ser aceptado el de hablar de talibanes. Pero los talibán es el plural de la palabra talib, que en árabe significa estudiante. Hablamos aquí de que los afganos tienen sus propias lenguas, principalmente el pashtun, una lengua irania, pero en el ámbito del Islam sunita, el árabe tiene el papel de lengua litúrgica, como ha sido o fue en la iglesia el latín hasta el Concilio Vaticano II, bueno, y hasta el día de hoy el latín sigue siendo una lengua oficial en la iglesia católica, aunque bueno, está el debate reavivado por el Papa Francisco I en torno a la utilización de la lengua latina y del rito tradicional o tridentino, que es más bien el rito del misal de Juan XXIII de 1962, y la utilización de la lengua latina hablada por los romanos hace 2000 años, como la lengua litúrgica de la Iglesia Católica. Y pues resulta que entre los musulmanes el árabe clásico, en el que Mahoma escribió el Corán, pues viene a ser la lengua franca de todo el mundo musulmán. Aunque bueno, gran parte del mundo musulmán adoptó la lengua árabe, aunque siguen siendo de distintas etnias y de distinto origen los distintos pueblos musulmanes, pues se habla del mundo árabe o de los países árabes, donde tenemos a la propia Arabia Saudita, pero tenemos también a Yemen, a Omán, a Egipto, a Siria, etcétera, que son los países donde se adoptó el árabe como lengua nacional, y donde se extendió el árabe y sustituyó a las lenguas originales que se hablaban ahí.
En Afganistán esto no sucedió así, el árabe no sustituyó o suplantó a las lenguas nativas, lo mismo que en Irán, no lo sustituyó al persa o farsi, y resulta que se conservó el árabe simplemente como una lengua litúrgica, una lengua religiosa. Y ahí es donde tenemos que, de ahí viene la palabra talib, que significa estudiante. Resulta que en origen los talibán era un grupo de estudiantes afganos que se estaban formando en el vecino Pakistán como, eh, como clérigos musulmanes en universidades y en las llamadas madrazas o escuelas religiosas o coránicas islámicas. Cuando se da la invasión soviética, estos estudiantes forman un grupo de resistencia contra el comunismo y contra el invasor ruso, y ellos pues forman este movimiento tanto armado como intelectual que busca rescatar las raíces islámicas de Afganistán y tratan de plantear una interpretación purista, puritana, si se puede decir, del Islam, de retornar, digamos, al origen del Islam tal y como Mahoma lo había concebido como una doctrina propia para un pueblo de beduinos nómadas de la península arábiga a los que Mahoma buscaba unificar en un estado. Y entonces tenemos que los talibán, de esta manera, conforman uno de los movimientos más importantes de resistencia contra los soviéticos y por supuesto que durante la década de los 80 se convierten en un grupo que tiene las simpatías y los apoyos de Washington. Eh, en la cultura popular podemos ver esto reflejado, por ejemplo, en la cinta Rambo 3 con Sylvester Stallone, donde se ve a Stallone apoyando a guerrilleros afganos en contra de los rusos. Y por ejemplo, la película hoy muy convenientemente olvidada de la guerra de Charlie Wilson con Tom Hanks y Julia Roberts, que recuerda el papel de un legislador norteamericano así llamado que apoyó o impulsó el financiamiento de parte del gobierno norteamericano y de empresas privadas norteamericanas a la resistencia islámica que dirigían grupos como los talibán. Incluso líderes y representantes de los talibán y de otros grupos de la resistencia afgana fueron recibidos por el propio Ronald Reagan en la década de los 80 y ahí fueron llamados como héroes y luchadores por la libertad. Una cosa cambia cuando los rusos, finalmente derrotados, en la quiebra, una gran parte de la crisis económica que asola la Unión Soviética en la época de Mikhail Gorbachev y que motiva el truene del sistema comunista y la propia fragmentación de la Unión Soviética y que Rusia vuelve a las fronteras que tenía precisamente en la época del inicio del reinado de Pedro el Grande, se debió a la enorme cantidad de dinero que el régimen soviético invertía en mantener la guerra en Afganistán. Una guerra que no tenía fin porque no se podía derrotar a la resistencia. Y entonces en 1988-89 las fuerzas soviéticas se retiran de Afganistán y resulta que ya no pueden tampoco financiar al gobierno comunista afgano. La Unión Soviética cae en 1991 y para 1992 se derrumba el régimen afgano de corte socialista que ya había intentado hacer una serie de concesiones para eliminar toda referencia al marxismo y sobre todo al aspecto más que generaba más rispidez o más oposición de parte de los afganos en general al sistema, que era su ateísmo. Recordemos pues el ataque o el desagrado que tenía Carlos Marx respecto a las creencias religiosas, a las que denominaba como opio del pueblo.
El caso es de que la caída del régimen socialista que había gozado del apoyo de Moscú se da en 1992 y quienes toman el poder y derrotan o van eliminando a las otras facciones de la resistencia afgana, porque aquí hay que decirlo, Estados Unidos, después de haber apoyado a la resistencia afgana, cuando el régimen soviético se tambalea y se derrumba, pierde todo interés en Afganistán y se concentra posteriormente en la guerra de Irak del Golfo Pérsico cuando Saddam Hussein invade Kuwait en 1991-92 y deja a su suerte a Afganistán, y ahí es donde los talibán toman el poder por primera vez, y el último presidente del régimen republicano que los soviéticos habían implementado ahí termina sus días colgado de un poste telefónico, pues debidamente ahorcado. La cuestión está de que los talibán van eliminando y van controlando cada vez más partes del país, hasta que al darse el año 2000-2001 los talibán ya constituyen el gobierno que ejerce un mayor control sobre el territorio afgano, aunque está enfrentado a otro grupo de la otrora resistencia afgana, que es la Alianza del Norte, que dirigía el uzbeco comandante Masud, y que él estaba pues confrontado con los talibán, aunque él también era islámico, pues también planteaba él una visión más moderada de la aplicación de la Sharia o el derecho tradicional islámico, que los talibán en cambio aplican de manera pura y dura, a grado tal que por ejemplo eliminan todos los derechos que las mujeres afganas habían obtenido su reconocimiento por parte del régimen socialista implementado por los soviéticos en el país, y se les obliga a usar velo, a usar incluso la famosa burka, esta prenda que tapa completamente a las mujeres, y que ya no recibir educación, la cual queda reservado únicamente a los varones, de acuerdo con las enseñanzas coránicas en su más estricta interpretación. Entonces tenemos que es en ese momento cuando se da el atentado a las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001, que pues lo podemos recordar perfectamente, ¿no? Aquí lo vemos en esta galería del periódico El País de España, ¿no? Podemos recordar lo que ocurrió el 11 de septiembre de 2001, se estrellan los aviones en las Torres Gemelas, y pues resulta que el gobierno de George Bush, hijo, decide iniciar una operación militar en contra del régimen talibán en Afganistán, y posteriormente la invasión a Irak, y saldar cuentas definitivamente con Saddam Hussein, que es derrocado, apresado y posteriormente ejecutado por los norteamericanos, ¿no? En cuanto a las Torres Gemelas, se acusa al señor Osama Bin Laden, a quien vemos aquí, se le acusa de haber organizado este ataque a través de su organización terrorista conocida como Al-Qaeda, la base de datos. Osama Bin Laden también tenía un vínculo muy fuerte con Afganistán. Él era un empresario del ramo de la construcción millonario de Arabia Saudita, pero que él había ayudado a Estados Unidos durante la década de los 80 conformando una red de voluntarios que se enlistaban para combatir contra los soviéticos en Afganistán. Al Qaeda significa base de datos en árabe,
porque ahí se concentraban los datos de todos estos militantes voluntarios que iban a luchar en Afganistán. Y él pues había establecido una relación cercana con los talibán. Él y con su líder en aquel entonces, que era Mohamed Omar, el líder de los talibán. El caso es de que los norteamericanos dirigen a una coalición internacional que ocupa Afganistán, y George Bush en una ocasión anuncia con bombo y platillo que el régimen talibán está terminado, está destruido, ¿no? Y aquí vemos más escenas de lo atribuido a Osama Bin Laden y Al Qaeda, como fueron los atentados del 11 de marzo de 2004 en el metro de Madrid, y posteriormente la eliminación en una operación militar de este personaje bajo el gobierno de Barack Obama. La cosa es que el día de hoy resulta que tenemos que parece que no ocurrió nada y pudimos ver estas imágenes el día de hoy. ¿Qué vemos aquí? Pues vemos precisamente a los líderes talibán el tomar el palacio presidencial de Kabul. Pasaron 20 años, muchos norteamericanos y muchísimos más afganos murieron en combate. Se gastaron cantidades exorbitantes, miles de millones de dólares, para tratar de fortalecer un estado afgano republicano y supuestamente democrático, en el que digamos se garantizaba la seguridad internacional, poniendo fin al terrorismo, sí, al terrorismo de tinte islamista, que fue, digamos, toda la retórica que se manejó durante los mandatos de George Bush Jr. y de el señor Barack Hussein Obama, o también conocido como Barry Soetoro. Pero ahora vemos que los talibán, con nuevos líderes, están tomando el poder en Kabul. Los talibán ahora tratan de mostrarse como más moderados, como más con un mayor oficio político, como más centrados. Han acudido a una serie de negociaciones a las que fueron invitados desde el mandato de los bajo el mandato de Donald Trump, y que finalmente ha culminado en la toma de Kabul y el retiro ante el retiro completo de las tropas norteamericanas que se mantenían en el país por el actual presidente Joe Biden. Y pues los talibán han regresado más fuertes que antes. ¿Qué es lo que ha estado sucediendo? ¿Por qué se dio esta derrota tras 20 años y por qué Estados Unidos no pudo hacer nada para evitar que los talibán, sus primeramente aliados, después enemigos número uno, y ahora los hayan vencido? O sea, creo yo que lo que estamos viendo es, pues, una derrota bastante humillante para Estados Unidos. O sea, las escenas que hay son muy similares a lo que ocurrió en Saigón, hoy ciudad Ho Chi Minh, en Vietnam, en 1973, ante el fin de la guerra, con la captura de esta ciudad, que era capital de Vietnam del Sur, por las fuerzas comunistas de Vietnam del Norte, dirigidas por el general Von Nguyen Giap. Y pues resulta que el día de hoy vemos escenas que se repiten y que parecen ser muy similares a las de aquel entonces. Igual helicópteros que despegan con personal diplomático, con colaboracionistas afganos que estuvieron apoyando la presencia norteamericana y que digamos ahora huyen, las fronteras también repletas de gente que pretende salir del país hacia la India, hacia Irán, hacia Pakistán,
porque temen precisamente las represalias de parte de, del régimen nuevo que se implante. Aunque hay muchas señales de que este es un desenlace que ya estaba pactado. Es decir, delegaciones talibán están negociando en Qatar, en Doha, la capital de este país de la península arábiga, y tenemos también con norteamericanos, y también tenemos la formación de un comité o consejo de transición en el que figura el expresidente afgano Hamid Karzai, quien fuera impuesto como presidente del país por los norteamericanos hace casi 20 años. Entonces tenemos que hay muchas señales de que esto es un desenlace que pactó la administración de Joe Biden con los propios talibán y con otras fuerzas afganas, en las cuales pues prácticamente se pactó el darles o devolverles el poder a los talibán. Eh, la realidad es de que Estados Unidos, uno se pregunta qué es lo que pasa, por qué teniendo el ejército, las fuerzas armadas más poderosas del mundo, no ha vuelto a ganar una guerra desde 1945. O sea, piénsenlo bien. En 1945 Estados Unidos gana la Segunda Guerra Mundial como parte del bando de los aliados y teniendo como compañeros de mesa a su antigua metrópoli, el Reino Unido de Gran Bretaña, Irlanda del Norte, por un lado, y por el otro a la Unión Soviética, que posteriormente se convertiría en su archirrival. Bueno, Estados Unidos desde entonces apoyaba a aliados que más tarde se convirtieron en sus enemigos. Pero posteriormente a 1945 vino la guerra de Corea, misma que tenía posibilidades de ganar, pero que termina en una especie de empate que se mantiene hasta el día de hoy y que motivó la división de la península coreana en dos regímenes políticos tan disímbolos, ¿no? En el norte con la dictadura de los Kim y en el sur pues un sistema que de un origen autoritario también fue evolucionando hacia un sistema democrático y con economía de libre mercado. Y hoy tenemos pues que Corea del Sur es uno de los países emergentes con más éxito. Tenemos por otro lado Vietnam, que fue un desastre absoluto para los norteamericanos, una guerra que ganaron en el campo de batalla pero que la perdieron en la opinión pública, en ellos mismos, y que jamás estuvieron en condiciones de realmente obtener un resultado favorable para ellos ante la increíble capacidad de resistencia de Vietnam del Norte, y que finalmente terminó con una humillante derrota y las escenas de huida que hemos visto incluso en películas hasta de Chuck Norris retratada, ¿no? De cómo los norteamericanos prácticamente al final pusieron los pies en polvorosa y huyeron despavoridos de Saigón. O sea, en algo que fue una humillación absoluta. Posteriormente, las intervenciones que han tenido nunca han culminado con el establecimiento de paz y orden en distintos países en los que han intervenido, salvo quizá el caso de Panamá, que es el único caso de una intervención norteamericana que culminó en apoyo a los panameños que se deshicieron de esa manera de un dictador brutal, muy bananero, como era el general Manuel Antonio Noriega, un narcodictador, y la implementación de un régimen democrático, y que ha hecho que Panamá sea también uno de los países de mayor desarrollo de no solamente de Hispanoamérica, de todo el continente americano. Ha tenido hasta tasas de crecimiento más altas que Estados Unidos o que Canadá desde el 2008 y la gran crisis económica. En la ciudad de Panamá parece a veces, bueno, las imágenes que vemos de Ciudad de Panamá parece un Manhattan tropical, ¿no? Pero el caso es de que luego vienen estas intervenciones en Medio Oriente que terminaron en el caos absoluto en Irak, el caos donde finalmente se terminó por beneficiar a otro enemigo que fue Irán, quien tiene el control sobre Irán gracias a que este gobierno de Irán es controlado por la población chiita, que tiene de esa manera una cercanía estrecha con Irán, con el régimen islamista persa,
Irán, que es de orientación chiita, precisamente. En Libia terminó esto en un caos, con aparte el asesinato, el linchamiento del embajador norteamericano en Libia y de sus escoltas por parte de una de las facciones armadas que proliferaron tras la caída del dictador Muammar Gaddafi, de la caída y también su linchamiento y muerte. Y que además eso fue en beneficio de los intereses de Francia, y todo indica que fue para ocultar las corruptelas y los negocios chuecos del expresidente, hoy expresidente francés Nicolás Sarkozy, con Muammar Gaddafi. O sea, lo que nos indicaría que esa fue una intervención realmente de una bajeza y de una crápula moral absoluta, ¿no? Y posteriormente tenemos este caso de Afganistán, que todo terminó donde empezó. La verdad es que Estados Unidos, si nos ponemos a pensar, ha sido el imperio peor gestionado de todos los tiempos. Y esto se debe a varios motivos. Uno de ellos es la orientación ideológica que le da origen a Estados Unidos. Todo este discurso de la democracia y de la libertad impide que Estados Unidos actúe como un verdadero imperio. Realmente, pues sus conquistas territoriales, que digamos fueron pues el arrebatarle a México la mitad de su territorio, el comprarle a Francia e Inglaterra otras posesiones coloniales en lo que hoy es su territorio continental, el adquirir de respecto de Rusia Alaska, el anexionarse Hawái y la guerra contra España en 1898, con la que España pierde Puerto Rico, Cuba y las Filipinas y otras islas del Pacífico, pues deben entenderse que fueron como una búsqueda de un espacio vital. Pero posteriormente a ello, Estados Unidos ya no buscó ninguna anexión territorial, ni convertirse por tanto en un imperio clásico o en establecer un colonialismo como el que habían establecido las potencias europeas durante el siglo XIX, principalmente Inglaterra y Francia. Estados Unidos no lo hace. Esto se debe precisamente a este discurso ideológico de democracia, en el que pues se vería muy mal que Estados Unidos hiciese o llevase a cabo políticas antidemocráticas, por así decirlo, como es el imperialismo clásico. Y por otro lado, la subordinación que ha tenido el Estado norteamericano a intereses particulares de lo que Dwight Eisenhower, el general Eisenhower, presidente de Estados Unidos en los años 50, llamó el complejo militar industrial. Es decir, finalmente Estados Unidos subordina su política o sus intereses políticos exteriores a los intereses de sus agentes económicos principales, las grandes corporaciones. Y eso lleva a que Estados Unidos no logre consolidar nunca sus victorias militares, porque resulta que se perdería el negocio para unos cuantos, y que el Estado norteamericano se convierte en un instrumento de los lobbies y de los grandes intereses económicos que están detrás. Entonces ahí tenemos que Estados Unidos es por tanto una especie de imperio atípico, o que en mucho se podría comparar, a pesar de que los gringos les ha gustado o han intentado mucho hacerse una comparación con Roma, resulta que en realidad resultan ser más similares a Cartago, esta potencia comercial que basaba sus expansiones en sus intereses meramente comerciales y económicos, y mientras que Roma, que sí buscó una expansión política, pues fue quien finalmente terminó por derrotarlos y engullirlos. Y tenemos pues que Estados Unidos en ese sentido nunca ha podido comportarse como un verdadero imperio, y pese a tener las fuerzas militares más poderosas de todos los tiempos, en su tecnología y su capacidad de destrucción de su armamento, pues resulta que no puede utilizarlo realmente para consolidar intereses políticos que serían imperiales, sino que únicamente existen para obedecer a intereses económicos y comerciales, y para fortalecer esos intereses, y porque esas fuerzas armadas son finalmente un gran negocio para los que las proveen. Y
Y tenemos por otro lado que también Estados Unidos ha cometido muchísimos errores o ha tenido gobiernos que han cometido muchísimos errores y que no han estado a la altura del poderío que tiene este país. Y un ejemplo muy claro lo tenemos actualmente con la administración Biden. Biden hace unos días aseguraba que el régimen afgano no estaba débil, que se iba a mantener, y sin embargo se dio su derrumbe el día de hoy y la restauración del talibán. Pero habría que pensar también aquí una situación que hay, que es que probablemente también detrás de todo esto, y volvemos aquí a ver el mapa, se encuentran los intereses de Arabia Saudita, que viene a ser el estado que más se ha beneficiado de toda la política norteamericana del 2001 a la fecha. Yo digo que Arabia Saudita es la superpotencia en las sombras. Nadie la toma en cuenta, todo el mundo habla de China, todo el mundo llega a hablar también de la India como nuevas potencias emergentes, todo el mundo piensa que Rusia está en un resurgimiento imperial o como potencia mundial, y en parte son ciertas estas visiones, pero siempre ha pasado soslayado el poderío y la capacidad de influencia que cada vez más tiene Arabia Saudita. Los terroristas que cometieron los atentados del 11 de septiembre eran en su mayoría provenientes de Arabia Saudita. Sin embargo, Estados Unidos no invadió Arabia Saudita, invadió Irak e invadió Afganistán. Arabia Saudita es el centro del Islam sunita y de la interpretación más estricta, muy similar a la que siguen los talibán, que es el Islam sunita wahhabita. Esta es una corriente fundada en el siglo XVIII por un clérigo de apellido Wahhab, que logró convencer a la casa noble del centro de la península arábiga, que eran los Saud, y que hasta entonces se habían mantenido como fieles vasallos del sultán otomano, que en ese entonces residía en Estambul. El sultán turco otomano era al mismo tiempo el califa del Islam. Los musulmanes hasta 1923 tenían una autoridad religiosa central que era el califa. Califa en árabe significa el sucesor o vicario del profeta Mahoma. Y de esa manera tenemos que el califato otomano fue el último de los imperios islámicos que pretendía la unidad política y religiosa de todos los musulmanes, por lo menos de la rama sunita, y por supuesto en oposición al Islam chiita, que tenía su centro en Irán. El Islam chiita, bueno, seguramente se preguntarán cuál es la diferencia entre unos y otros. El Islam sunita sigue, además del Corán, la tradición, la sunna, es decir, todas las historias tradicionales acerca de las enseñanzas de Mahoma. El Islam chiita, en cambio, es un Islam muy hecho a la medida del nacionalismo persa, y que en mucho es como una mezcla de las enseñanzas zoroastrianas con el Islam de Mahoma. Hay un clero organizado, cosa que no hay en el Islam sunita, y claramente diferenciado del resto de la población en el Islam chiita. Gira alrededor de la figura de los 12 imanes descendientes de Mahoma, y que continuaron con la prédica recta del Islam, según ellos, en contra de los califas que luego ya no fueron de la familia de Mahoma, sino que fueron los omeyas, y que mataron al nieto de Mahoma, Hussein, en la batalla de Karbala, en lo que hoy es Irak, y que la familia, los descendientes de Hussein, se fueron a refugiar con los persas en Irán, donde fueron acogidos, y donde además los persas se separan del resto del califato islámico para volver a designar a su Shahan Shah o su rey de reyes, y retomar pues su propia historia imperial,
con distintas dinastías, que aunque luego llegaron dinastías turcas y mongolas a reinar en Irán, todos se identificaban como sucesores de las dinastías preislámicas de los sasánidas, los partos arsácidas y los aqueménidas. Y tenemos que de esa manera el Islam chiita es diferente del Islam sunita y es percibido por estos últimos como una herejía que es incluso hasta peor que ser un infiel, peor que ser de una religión que no sea la islámica, ser chiita para los sunitas es lo peor que hay. Y entonces tenemos pues de que es Arabia Saudita la que ha impulsado el islamismo. Según lo sostiene el historiador español Francisco Gijón, quien también tiene un canal de YouTube, y se lo recomiendo mucho, es el videoblog de Francisco Gijón, y también tiene sus programas en la plataforma iBooks. Pues resulta que ahí lo buscan como La Alta Noche. Él nos explica cómo en el marco de la Guerra Fría los norteamericanos fomentaron mucho el surgimiento del Islam militante, de lo que después sería calificado como los movimientos terroristas, para tratar de frenar la intervención o la injerencia de los intereses soviéticos en la región, y que estos movimientos islamistas fueron sujetos a la administración de la Casa Real de Saud, que se hizo con el poder en la mayor parte de la península arábiga en los años 30, conformando el reino de Arabia Saudita. La Casa de Saud había permanecido desde el siglo XVIII en estado de rebelión respecto del califa otomano, y luego con el desmembramiento del Imperio Otomano ellos se habían quedado con el centro de Arabia, mientras que la costa occidental, es una región que se conoce como el Hijaz, había permanecido bajo el poder de los hachemitas, una dinastía de descendientes de Mahoma. Y los hachemitas fueron expulsados por por la casa de Saud y terminaron siendo reyes de Jordania. La casa de Saud pues conforma Arabia Saudita y se convierte en una familia inmensamente rica gracias al control de las mayores reservas de petróleo del planeta, y con ellas pueden financiar a los movimientos islamistas y se hacen aliados de Estados Unidos al ser uno de sus principales proveedores de petróleo. Según lo que nos dice Francisco Gijón y algunos otros, lo que ocurre el 11 de septiembre de 2001 es un golpe de Estado en Estados Unidos con el cual Arabia se hace con el control de la política norteamericana y convierte a Estados Unidos en un estado, pues por así decirlo, cliente, que está obligado a seguir el paso de Arabia Saudita porque necesita del petróleo de Estados Unidos. Es muy curioso que, por ejemplo, Estados Unidos había avanzado durante el mandato de Trump en torno hacia la autosuficiencia energética por el desarrollo del fracking, que estaba convirtiendo a Estados Unidos ya no en un comprador de petróleo, sino en un exportador nuevamente. Pero Joe Biden pone fin, al llegar a la presidencia, pone fin a la construcción de un oleoducto con Canadá y a nuevas inversiones y exploraciones para el fracking, aduciendo el pretexto ambiental y así como centrándose todo en lo del cambio climático y todo esto. Pues bien, realmente las energías alternativas como la eólica y la solar no es que no funcionen como lisa y llanamente dice el gobierno de aquí de México, sino que resultan ser muy ineficientes. Es decir, necesitas mucho terreno cubierto de molinos de viento o de paneles solares para generar energía suficiente que sea, digamos, funcional y que sea costeable. Entonces, aunque gravitemos ahora hacia autos eléctricos y al uso de energías renovables, vamos a seguir dependiendo de los combustibles fósiles durante mucho, mucho tiempo, y quizá más, aunque ya no carguemos combustible. Resulta que para generar la electricidad con la que se recarguen las baterías de litio de los coches y de las maquinarias industriales, se va a necesitar petróleo para generarla.
por lo que Arabia Saudita va a seguir teniendo el mango del sartén. Y eso es lo que al parecer ocurre. ¿Qué puede estar pasando ahora en Afganistán? Bueno, que estemos ante un desenlace que se pactó para que Arabia tenga a un régimen aliado como es el de los talibán en la parte oriental de su enemigo regional principal, que es Irán, y de esa manera hacerlo sándwich geopolítico, tenerlo atrapado entre dos fuegos. Del lado occidental, Arabia y sus intereses y los grupos de Islam sunita que apoya, y del otro lado un régimen islámico sunita hostil a Irán, igualmente, que es el régimen talibán. Y por supuesto, pues parece que el régimen talibán ahora contará con el apoyo de China, que China también necesita mucho petróleo y puede encontrarse también condicionado por Arabia o por Irán, con quien ha aparentado tener buenas relaciones. O bien podría darse que China e Irán le abren una alianza en contra del régimen talibán. Es decir, lo que estamos viendo es que ahora el continente asiático se está convirtiendo en el lugar donde se está decidiendo el futuro de todo el planeta. Ya no es en Europa ni es en América. Y lo que estamos viendo de estos movimientos y este baile de alianzas y contraalianzas que se puede dar entre China y los talibán, entre China y Arabia, entre China e Irán, Rusia y China, Rusia e Irán, Rusia y Arabia, o Rusia contra Arabia, etcétera. Todo este tipo de alianzas, y también ahí tenemos que incluir a la India y Pakistán, que tienen una rivalidad tremendamente feroz, y ambas son potencias nucleares, y China también, que no podemos descartar que estén todas ellas con intereses en lo que pase en Afganistán. Por lo que vemos que mucho del futuro y mucho de los destinos se va a decidir en Pekín, en Nueva Delhi, en Riyadh, en Teherán y en Moscú, y ya no en Washington, ni Berlín, ni Londres. Así es como están cambiando las cosas. Lo de hoy es un hecho trascendental, es probablemente el mayor acontecimiento de este año, o de lo que va de este año, el acontecimiento político, bueno, aparte de la pandemia y de todo lo que ha sucedido, pero este es un hecho que va a tener repercusiones sísmicas bastante interesantes a futuro, así que les recomiendo que estemos atentos. Y pues por su atención, muchas gracias y nos vemos en el próximo video.